más profundo de nuestro ser, como lo dice ella, Señor, que es como una espada de los filos que penetra hasta lo más profundo, Dios. Y creemos que en esta tarde tú nos vas a hablar, tú vas a tocar nuestras vidas, Señor. Queremos seguir siendo transformados por tu Espíritu Santo. Toda distracción, todo espíritu que se quiera interponer para recibir esta palabra, yo lo cancelo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Damos muchas gracias, Padre. Amén. Pues le damos un fuerte aplauso al Señor y recibimos a esta tarde a Dios Cristo para la palabra. Quiero decirle que el día de ayer y ayer estuvimos en un seminario. Aquí estuvo pegada la información de ese seminario. Fue de mucha bendición para mi vida y yo aprendí mucho. Yo quiero decirle, hermano, que ha llegado una palabra a mi corazón y Dios me preguntaba: ¿cuál es el mejor tiempo de tu vida? Y Dios pone en mi corazón el decirles: este es el mejor tiempo de su vida. Si usted piensa que el mejor tiempo de su vida ya pasó o apenas está por venir, el tiempo que usted esté viviendo hoy no lo va a aprovechar como debe aprovechar. Piense que el tiempo que está viviendo ahora es el mejor tiempo de su vida y tiene que aprovechar. Y yo creo, hermano, que como cristianos nosotros debemos prepararnos, debemos aprender, debemos crecer. ¿Está de acuerdo conmigo? Debemos aprender, hermano. Cuando vea usted que hay un seminario, por ejemplo, ahorita como lo de carbones encendidos, vaya, venga, que va a ser aquí. Venga, no piense, no, pues eso es para los que no tienen nada que hacer, pues tienen que ir a la iglesia, a un seminario o a un congreso. Pero quiero decirle que no es así, hermano. Tenemos que ir en aumento, en conocimiento, en unción, tenemos que anhelar aprender más de Dios. Entonces yo le invito a que usted asista a los seminarios, a los congresos, llénese de nuevo conocimiento de parte de Dios. Amén. Y también quiero invitarle, yo ayer me asomé a la página, puse la predicación del domingo pasado. Todo está muy bien, pero lo mejor de todo es un muchacho que presenta las reuniones cada domingo. Sale un muchacho muy guapo al principio. Y anoche le digo a mi esposo: mira, ahí está. Entonces, yo le invito a que usted también participe cuando usted quiera que alguien escuche más una predicación. Póngale la que está en Roca de Fe TV, ¿verdad? Así se llama. Entonces, para que usted la pueda ver. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos 11:22, por favor. El pastor la semana pasada estaba hablando de la vida de Enoc y José se encuentra en la misma lista, en la lista de los héroes de la fe, de hombres que agradaron a Dios. Y dice, versículo 26: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y sabe que, hermano, a veces uno lee este versículo y no podemos comprender a qué se refería este versículo de Hebreos 11:22. Nosotros tenemos que leer el trasfondo de José, pero en estas dos líneas nosotros vamos a conocer el corazón de este hombre. José es conocido de muchas maneras. José es conocido como José el soñador, el amado de su padre, el odiado de sus hermanos, el gobernador, el hombre sabio, el buen administrador. José es conocido de muchas maneras y es una vida muy apasionante. Yo creo que a muchos nos gustaría, nos encanta el final de la historia. ¿Cuántos les gusta el final de la historia de José? Nos gusta el final de la historia. Ahora, ¿cuántos les gusta lo que tuvo que pasar José para llegar al final de la historia? 1, 2. Nos gusta el final porque es un final ¿qué? Feliz. Nos gustan los finales felices. Pero antes que llegue ese final feliz, algo tiene que pasar. Tiene que haber un proceso. Y a veces nos gustaría, ¿a cuántos les gusta, por ejemplo, pasarse las películas, ponen una película y dicen, pero ¿cómo terminan? ¿No? Tú cuéntame, yo no quiero saber qué pasa en la película, quiero saber cómo termina. Y yo quiero decirle que la historia de José termina maravillosamente bien. Es una historia de prosperidad, de bendición. Pero no nos podemos saltar la película y solamente contar el final. Tenemos que ver qué hizo que José llegara a este final
feliz. Porque no es un final de cuentos, hermano, es un final de Dios. Y Dios tiene un final maravilloso y tiene un destino y un sueño maravilloso para nuestra vida. Pero no podemos saltarnos el proceso. Y muchos decimos, ay, ¿por qué no nos saltamos todo lo que debería pasar y llegamos a lo que nos gusta? A lo bonito, a lo bueno, a lo color de rosa, donde todo es felicidad. ¿Por qué no nos saltamos la parte dolorosa, la parte triste? ¿Sabe que la historia de José tiene mucho de triste? ¿Cuántos son aquí imaginativos? Cuando se sientan a leer la Biblia, se pueden imaginar José siendo menospreciado, odiado por sus hermanos. Yo me imagino que José tenía un poco de sanguíneo porque le gustaba contar las cosas. Y entonces tenía un poco de problemas porque andaba contando los sueños que él había tenido, lo que Dios le había mostrado. Y a José le gustaba contar. Y él le contaba a sus hermanos y les decía, yo un día voy a gobernar, Dios me ha dado este sueño. Y eso causó resentimiento en el corazón de sus hermanos y aún una extrañeza en el corazón de su padre. Nosotros sabemos el proceso que tuvo que vivir este hombre llamado José. Y sabemos que para que llegara su historia, Hebreos 11:22, tuvo que haber pasado lo que dice el mismo Hebreos 11. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todo lo que él vivió lo hizo alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Todo lo que él pasó y la forma en que él enfrentó cada circunstancia de la vida lo hizo ser un hombre agradable a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser agradables a Dios? Dice la palabra en Hebreos 11, versículo 6, porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Sí, es imposible, hermano. Usted y yo podemos pararnos de cabeza, podemos tener un ministerio, podemos ser árboles frondosos como yo hablaba el jueves, pero sin fe no podemos agradar a Dios. Y José fue un hombre de fe, fue un hombre que pudo agradar y alcanzó un buen testimonio y por eso está en esta lista, a pesar de todo lo que él vivió. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuántos hoy están viviendo algo que les gustaría saltarse la película y decir, lleguemos al final de la serie? Muchos, ¿no? No levantan su mano, pero yo veo su cara. Su cara lo dice todo. Muchos estamos pasando cosas que nos gustaría, pero dijéramos, me gustaría saltarme esta parte y llegar al final feliz. Pero sabe que la parte, el proceso hizo el final feliz. Digan conmigo eso, el proceso hizo el final feliz. A veces usted y yo, hermano, cuando enfrentamos una circunstancia difícil, no nos imaginamos o tal vez no sabemos cuál es el final de nuestras circunstancias. Pero hay un predicador que a mí me gusta mucho, que él dice, yo lo escuché en una ocasión aquí a través de un video, Jesús sabía cuál era su destino el día que nació. Él sabía que había nacido para morir. Y usted y yo tenemos que saber cuál es nuestro destino. Quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 15. Vamos a leer Génesis capítulo 15, pero en el capítulo 12, cuando Dios le da por primera vez la promesa a Abraham, Abraham tiene aproximadamente 75 años. Y Dios refuerza esa promesa en Génesis 15 y le da, además de la promesa, le dice lo que va a pasar con la nación en el futuro. Le da una profecía. Era algo que ellos todavía no estaban viviendo, pero era algo que iba a pasar. Génesis 15, por favor, hermano. Perdón, me confío. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 16. Vamos a leer, por favor. Dice, versículo 13: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida. ¿Cuántos? 400 años. Mas también a la nación a la cual sirviera juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado con buena vejez. Versículo 16: Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios ya le da una promesa de una descendencia.
Dios le dice: te multiplicaré, te bendeciré, te haré por padre de naciones. Pero en este versículo de 15, en este capítulo 15, versículo 13, Dios le dice: ten por cierto que tu descendencia será esclava, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios está trayendo una revelación a la vida de Abraham. Está trayendo una revelación de algo que apenas va a pasar. Está trayendo una visión de algo que apenas va a pasar. Pero Abraham, la Biblia dice que todo lo que Dios le dijo a Abraham, le creyó. Era algo que Abraham no había visto, era algo que Abraham no estaba viviendo, pero Abraham le pudo creer a Dios. Y Dios le da una promesa y le dice: pero ellos no se quedarán ahí, ellos volverán acá. Y donde estén, yo los voy a bendecir. Y ¿saben qué, hermano? Fue una palabra que Abraham pudo creer. Y yo creo que cuando él escuchó: tu descendencia va a ser esclava, por un momento quiso entrar temor a su corazón. Pero Dios le dio una promesa después. Y le dijo: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer una obra. Cuando Dios nos da un mandamiento, Dios está queriendo decir: tú harás. Pero cuando Dios da una promesa, dice: yo haré, yo haré. Y ¿sabe qué, hermano? Dios está comprometido con cada uno de nosotros. Yo sé que Dios ha soltado infinidad de promesas sobre nuestras vidas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Tenemos promesas. Nadie aquí puede decir: yo no tengo una promesa de Dios. Dios no me ha hablado acerca de lo que va a pasar en mi vida. Todos tenemos promesas de Dios para nuestra vida. Dios mismo les dio esa promesa. Y cuando nosotros leemos la historia de José, nos damos cuenta que él no lo olvidó. Él siempre tuvo en cuenta lo que Dios le prometió. Hermano, a veces las circunstancias, a veces las cosas en la vida hacen que usted y yo olvidemos las promesas de Dios. Hacen que usted y yo olvidemos lo que algún día Dios nos dijo con todo su corazón. Y hasta lo escribimos, pero decimos: bueno, quién sabe si pase, quién sabe si un día se cumpla. Pero quiero decir, hermano, se cumple. La palabra de Dios se cumple. Dígale a la persona que está a su lado: se cumple, se va a creer. Y la Biblia nos habla que la situación de la sociedad en ese entonces, dice, era mala. Pecaban delante de Dios. Pero aún así había cosas que tenían que pasar para que Dios cumpliera su promesa. Y cuando Dios le dice: y en la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, quiere decir que todavía había cosas por venir. Todavía había situaciones duras que pasar. Todavía había problemas que enfrentar. En la vida, hermano, nosotros enfrentamos una situación difícil y decimos: bueno, yo creo que hasta aquí ya, este era mi reto con Dios, ya. Cuando José es lanzado en un pozo y después lo venden con sus hermanos, yo creo que José pudo haber dicho: bueno, saliendo del pozo, gobernador seguro. ¿No? ¿Fue así o no fue así? No fue así. Cuando salió de la cárcel, yo creo que dijo: no, ya, este es mi tiempo, gobernador seguro, segundo de Faraón, jefe, ya, después de esto ya la hice. Muchos de nosotros pensamos así, y tenemos que pasar procesos donde vamos creciendo en conocimiento, creciendo en la presencia de Dios. Pero a veces no nos gusta pasar por ese tiempo, no nos gusta pasar por ese proceso. Y Dios hizo un pacto, hermano. Y saben que los pactos que Dios hace no los rompe. Él no los rompe. Y a mí yo estaba pensando en algo, y Dios hizo un pacto con José y hizo un pacto con Abraham también, y le dijo: Abraham, tu generación tal vez sufra, tal vez llore, tal vez pase situaciones difíciles, pero quiero que sepas que yo nunca los voy a dejar. Y ellos tal vez se vayan, pero un día regresarán. Y ese fue el consuelo y la felicidad de Abraham. Él supo que pasara lo que pasara en sus generaciones, era porque tenían que vivirlo, pero Dios cumpliría su promesa de volvernos, de hacernos volver. Por favor, vayamos a Génesis 26, 2, 3. Y dice Génesis 26, 2, 3: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia
tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Esta promesa Dios no solo se la da a Abraham, también se la da a Isaac. Y usted va a notar que en cada una de las promesas, tanto en Génesis 12 como en Génesis 26, hay una palabra en común. La palabra es bendición. Bendición. Y Dios le dice, quédate, dice versículo 3, habita como forastero en esta tierra. No es tu tierra, no es el lugar donde vas a estar, pero yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a abandonar en este momento, en este proceso. Hermano, Dios no le va a abandonar en el proceso. Dios no le va a soltar. Dios no va a soltar su mano, al contrario, es donde usted va a ver la gloria de Dios. 28:13, por favor. Adelantito, nada más. Dice el versículo 13 y 14. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Le suena conocida esta promesa? Es una promesa como la que le da Abraham. Esta promesa sigue ahí, hermano. Y cada uno de estos hombres, tanto Abraham, Isaac como Jacob, que es el que está aquí en Génesis 28, cada uno de ellos tuvieron que pasar procesos en su vida, pero se mantuvieron fieles creyendo en la promesa de Dios. Se mantuvieron fieles sabiendo que si Dios lo había prometido, lo iba a hacer, hermano. Y nosotros podemos ver que la vida de José estuvo llena de luchas. Porque le hablo de su bisabuelo, de su abuelo, de su padre. Porque cuando nosotros leemos en Hebreos 11:22, lo que José dice está determinado por lo que Dios le reveló a su generación. Lo que José dice está determinado por una promesa que soltó muchos años atrás Dios. Sin embargo, José murió sabiendo que Dios lo iba a cumplir, que Dios lo iba a hacer, sin importar las circunstancias. Y José pues tuvo que enfrentar luchas como muchos de nosotros las enfrentamos hoy o las hemos enfrentado antes. Y quiero que vayan conmigo a Hechos 7:9, por favor. Hechos 7:9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y la frase, hermano, con la que nosotros debemos caminar en cualquier circunstancia difícil es esta: pero Dios estaba con él. Dice, los patriarcas movidos por envidia, y está hablando Esteban de los hermanos de José, movidos por envidia, lo vendieron para Egipto como esclavo. ¿Alguien de aquí ha sido vendido por sus hermanos? Yo creo que no. Alguien aquí ha sido vendido y llevado a un lugar donde sus hermanos sabían que iba a sufrir. Sus hermanos sabían que era un extraño donde lo iban a llevar. Sus hermanos sabían que tal vez él no conocía muchas cosas de esa cultura. Y sin embargo, aún así lo vendieron. Pero a pesar de esta circunstancia, hermano, a pesar de lo que había en el corazón de sus hermanos, a pesar de lo que él tendría que pasar en la vida, la palabra clave en este versículo es, pero Dios estaba con él. Dios nunca lo abandonó. Y quiero que sepa, hermano, que si usted es nuevo o tiene poco tiempo de cristiano y está pasando un proceso difícil, quiero decirle, Dios está con usted. Solamente manténgase fiel, manténgase creyéndole a Dios. Dios está con usted. Y sabe, yo creo que esto no era ajeno a José. Yo me imagino a José en ese pozo siendo vendido, caminando hacia Egipto, siendo llevado como esclavo, con cadenas, con grillos en los pies, tal vez siendo gritado, y él decía, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Las circunstancias no determinan si Dios está o no está. Dios está siempre. Dios no se va. Y sabe que esto es lo que mantuvo José para que él pudiera estar entre estos hombres que por la fe agradaron a Dios. Fue saber que a pesar de cualquier cosa, Dios no le había abandonado y había un propósito para su vida. Génesis 39:2, por favor.
Por motivos del tiempo no podemos leer toda la historia de José. La historia de José es extensa. José acaba de pasar la etapa en la que es vendido y ahora está en la casa de Potifar. Está en otro proceso. Digan conmigo, está en otro proceso. No es el mismo de ser vendido, es uno diferente. Ahora está en otro tiempo de su vida y dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No importa el lugar donde usted se encuentre, hermano. Tal vez yo lo he dicho muchas veces, a veces decimos: ¿por qué me toca trabajar en un lugar donde no aman a Dios, donde no quieren nada de Dios? ¿Por qué me tocó nacer en esta familia? ¿Por qué no mi familia es la de los vecinos que están ahí enfrente? Se ve que son bien felices. ¿Alguien ha pensado así? ¿Por qué no me tocaron esos hijos? O los hijos, ¿por qué no me tocaron esos padres? Quiero decirle que el lugar donde usted está no es un lugar equivocado. No se equivocó Dios. Yo escuchaba el testimonio de una hermana, no sé cuántos lo escucharon el miércoles pasado, creo, de la hermana Ruth, que ella tuvo que ir al hospital por una cuestión pues dolorosa, pero ella ahí le predicó a algunas mujeres que estaban ahí, recibieron a Jesús en su corazón. ¿Usted cree que ella no pudo haberse preguntado: ¿por qué tengo que estar aquí en el hospital? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y sabe, José tenía que estar ahí por un propósito. Tenía que tener un amo, tenía que ser esclavo, pero la Biblia dice: Dios estaba en todo lo que hacía José, y aún su amo veía que prosperaba en todo, porque Dios estaba con él. Ahí el lugar donde usted esté, hermano, pase lo que pase, si usted es un hombre o una mujer que se mantiene fiel a Dios, que le busca, Dios le va a prosperar en todo lo que usted haga. Aunque las circunstancias no parezcan que así va a ser, si Dios lo prometió, así va a ser. Y vayamos por favor al versículo 21 del mismo capítulo. Ahora diga conmigo: José está en otro proceso. Ahora ya no está en palacio, ya no está en casa de Faraón, ya no está en casa de Potifar. ¿Está en dónde? En la cárcel. Pero aún en la cárcel, hermano, hay una frase maravillosa. Estaba el más importante de su vida, dice: pero Jehová estaba con José ahí en la cárcel. Amén. Amén o no amén. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Saben que a mí me sorprende mucho? Son 3 veces que habla y dice la palabra de Dios, la frase: Dios estaba con José, pero Jehová estaba con José. A donde quiera que él iba, aunque fuera un lugar no bonito. ¿Cuántos de aquí, alguien, bueno, no levante la mano, pero si alguien de que ha estado en la cárcel puede saber que no es un lugar placentero, no es un lugar bonito, no es un lugar de paz, no es un lugar de que usted diga: ay, me voy a acostar aquí y tranquilo, no pasa, voy a fingir que estoy de vacaciones? ¿O sí cree que es así? No es así. Una cárcel no es un lugar de paz. No, humanamente hablando tampoco es un lugar de prosperidad, ¿o sí? Humanamente hablando no es un lugar de gozo, no es un lugar para los seres humanos, no es un lugar bueno. Pero yo me imagino a José en su cárcel, orando, levantando sus manos, adorando a Dios y sintiendo como la presencia de Dios caía en ese lugar, porque Dios estaba con él. Y José sabía, y yo creo que lo tomaban un poco a loco, es decir: Dios está conmigo aquí y Dios tiene un propósito para mí y me va a sacar de aquí. Y yo creo que los demás que estaban en la cárcel podrán decir: ¿cómo crees que te va a sacar de aquí? Si tú hiciste un delito muy grave, te vas a quedar aquí muchos años. Cuando usted le cuenta una promesa de Dios a otra persona que es incrédula, ¿qué le dice? ¿Cómo crees que va a pasar eso? No, eso es imposible que pase. Es imposible que sanes, es imposible que prosperes. Tu esposo jamás va a cambiar, tu esposa jamás va a cambiar, tus hijos no van a cambiar. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que a pesar de cualquier
cualquier opinión, José pudo decir, si Dios me lo prometió, Dios lo va a hacer. Y esto que estoy pasando hoy no es el final del camino, es el camino, pero aún no he llegado a la meta. Amén. Hermano, aún no hemos llegado a la meta. Usted está en el camino. Usted está en el camino. Está en el proceso de Dios para hacer algo glorioso en su vida. Y la Biblia nos dice que José, en su esperanza de salir, le interpretó sueños a un copero y un panadero. Cuando salió el copero, se le olvidó José. No se acordó de José, pero Dios se acordó de él. Y sabe que, hermano, yo me imagino que cuando José salió de la cárcel o estaba a punto de salir, él decía, ya se va a cumplir la promesa, ya se va a cumplir. Pero aún había cosas que él tenía que enfrentar para llegar a ese final glorioso que él tuvo. Hace muchos años, yo tenía 9 años cuando yo me convertí aquí en una escuela bíblica. Pues los niños de 9 años pues todavía se ven chiquitos. Yo ahorita veo una niña de 9 años y yo me acuerdo, yo digo, ay, así estuve algún día. Y entonces yo me convertí ya casi a los 10 años, cuando yo estaba entre los 9 y los 10 años, y a mí me detectan una enfermedad muy grave. Yo me voy a México, a la Ciudad de México, a tratarme. Pero hermano, yo no había escuchado mucho. Yo había venido a una escuela dominical, yo había recibido a Jesús en mi corazón en una de las administraciones de escuela dominical. Yo había venido algunas veces a la iglesia, pero yo no había recibido un discipulado como tal, yo no había ido a un encuentro, yo no había estudiado escuela de líderes. Tal vez en esa área yo no sabía mucho. Pero lo que sí sabía, hermano, porque un predicador, uno de los predicadores de esa escuela bíblica que vino aquí, es que Dios iba a hacer algo conmigo. Es todo lo que yo sabía. Si usted me hubiera preguntado cuáles son los libros de la Biblia, ni siquiera me lo sabía todavía. No sabía muchas cosas, pero yo sí sabía algo, hermano. Yo sabía que Dios tenía un propósito para mi vida. Eso era todo lo que yo sabía. Y a mis 9 años era todo lo que yo creía. Y nosotros llegamos al hospital. A mí me acuerdo que yo no había visto la magnitud de la enfermedad hasta que un día me llevaron a un auditorio lleno de doctores, así como que era el bicho raro, y decían, pues yo digo que tiene eso, y yo digo que tiene aquello, y yo digo que esto. Era una enfermedad muy rara en ese entonces, y sigue siendo rara, pero ahorita ya hay asociaciones, artistas que tienen la enfermedad llamada lupus. Hay muchos artistas, han salido personas políticos, ejecutivos, muchas personas que están enfermas de eso. Hace 20 años que a mí me detectaron la enfermedad, era muy raro, pero yo tenía una promesa, y a mí el predicador que vino a esa escuela bíblica me dijo, nos hizo hacer un dibujo. Yo me acuerdo que nos pasó a varios niños y dijo, tú vas a servir a Dios en la alabanza, tú vas a servir a Dios como maestro dominical. Y a mí me dijo, tú vas a servir a Dios como maestra. Yo no entendía, bueno, yo ni siquiera sabía que era ser maestra. O sea, yo no sabía que era enseñar. No sabía muchas cosas. Pero, ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios porque aún a mi corta edad, cuando yo fui a dar al hospital, yo confiaba en que Dios iba a hacer algo. Yo confiaba en que Dios no era el final de mi vida ahí no se acababa el plan de Dios para mí. Había algo más. Conforme estuve en el hospital, conforme venía yo a Oaxaca, empecé a escuchar la palabra de Dios más, recibí discipulado, recibí muchas cosas más, y entonces aprendí que todo lo que Dios me había dicho se iba a cumplir a pesar de las circunstancias difíciles. Pero hace 20 años, hermano, cuando a mí me detectan la enfermedad y paso, yo creo que 6-7 años recibiendo quimioterapias, y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya te vamos a dar de alta al hospital de pediatría. Ya había yo cumplido 18 años, y me dicen, te vas a ir el de adultos. Yo decía, pues ya se acabó este proceso, ya terminamos, ya, sanidad total. Pero yo paso al área de adultos, me empiezan a tratar ahí, y yo tengo una recaída ahí. En el momento en que yo tengo una recaída, yo empecé a preguntarme, Señor, ¿por qué? Si tú prometiste. ¿Cuántos le hemos hecho esa pregunta a Dios?
tú me prometiste, ¿por qué no pasa nada? ¿Y por qué parece que en lugar de que vamos adelante, retrocedemos? Y yo creo que José pudo haber pensado lo mismo. Señor, como que el camino a ser un gobernador, a ser un instrumento tuyo, como que no va por ahí, como en la cárcel. Señor, pues yo creo que tú me puedes usar, pero aquí. Y yo creo que él creyó en la promesa de Dios y dijo, no es aquí. El sueño, la visión que Dios me dio no fue en una cárcel. Y Dios me va a sacar de aquí. Cuando yo tengo esa recaída, empiezan otra vez a verme como bicho raro, a hacerme muchos estudios, me usaron como paciente de protocolo, de investigación. Yo era el bicho raro del hospital. Y todas las mujeres grandes, todas las mujeres adultas que tenían lupus, me veían así como la rara, porque yo tenía 18, 19 años. Y ellas decían, ay, pobrecita, porque como quiera nosotros ya nos casamos, ya tuvimos hijos, ya fuimos felices, pero tú, no, pues el ánimo era así de y todos decían, pues pobrecita, ¿no? Porque estás muy chica. O sea, nosotros ya vivimos todo lo que teníamos que vivir y las quimioterapias pues nos van a hacer daño, pero pues ya tenemos hijos, ya ha pasado tiempo, ya tenemos niños grandes, tú no. O sea, tú apenas tienes 19 años. Yo escuchaba el testimonio de una mujer que sale en televisión, su hija tiene lupus, la han tratado por años de lupus y ella dijo una frase que me impactó mucho. Ella dijo, el lupus le echó a perder la vida a mi hija. Y sabe que yo cuando escuché el testimonio de esa mujer, yo le dije, Señor, gracias, porque mi vida no está determinada por las circunstancias, mi vida no la determina la enfermedad, mi vida determina lo que tú dices de mí. Mi vida está determinada por lo que tú me has prometido. Y sabe que, hermano, hace rato que estaba yo sentada ahí, vino a mi mente una frase: las circunstancias no determinan la promesa determina las circunstancias. Las circunstancias no afectarán una promesa de Dios, jamás, hermano, jamás. Y eso es lo que usted y yo debemos de saber y caminar viviendo. Ayer veíamos una película. ¿Cuántos han visto una película que es El Gladiador? ¿Alguien ha visto esa película? Un poco sangrienta, pero a mí me gustaba una frase que decía: los gladiadores, antes de salir a combatir con los leones, con los que estaban armados para matarlos, hay una frase de 2 palabras que decían firmes y dignos. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa frase? Firmes y dignos. Ellos iban a luchar contra los leones, iban a morir tal vez en ese circo romano, tal vez muchos en la primera que salían morían ahí, otros sobrevivían, pero ellos decían una frase: firmes y dignos. Y yo decía, ¿cuán necesario es que los cristianos que atravesamos problemas o circunstancias difíciles, usted se mantenga firme y digno delante de Dios? No pierda su dignidad, hermano. No pierda su dignidad cuando usted pasa por la cárcel. Tal vez no es una cárcel física como la de José. No pierda su dignidad cuando vienen ataques. No pierda su dignidad cuando hablen de usted. No la pierda, porque usted es un hijo de Dios y eso jamás va a cambiar. Sea cual sean las circunstancias, eso jamás va a cambiar. Y yo me imagino a José, que no perdió nunca su dignidad ni su firmeza en Dios. Y un día Samuel decía, yo me imagino a José en la cárcel barriendo, pero no barría como cualquiera, barría como un futuro gobernante. Decía, yo un día voy a estar ahí, yo un día voy a ser un líder, yo un día me voy a levantar. ¿Sabe qué, hermano? En la circunstancia que usted se encuentre, quiero que sepa que si Dios le prometió algo y usted es una persona de fe como José, sus ojos van a llegar a ver lo que Dios le prometió. Sus ojos van a llegar a ver lo que Dios le prometió. Y nosotros podemos aprender de esta historia muchas cosas, hermano. Pero cuando José habla con sus hermanos y está a punto de morir, él les dice, además de algunas otras cosas, le dice: va a venir lo que Dios prometió a nuestro bisabuelo, abuelo, padre, va a venir. Sus ojos lo van a ver. Y a mí me gusta la convicción de José, lo que leímos en Hebreos 11:22. Y él tal vez les dijo: aunque yo no lo vea ahorita,
Sabía que a los faraones de ese entonces los enterraban en criptas y en pirámides, y ahí se quedaban sus cuerpos. La Biblia dice que a José lo enterraron no en una pirámide, en un ataúd, porque una pirámide o un lugar donde morían los egipcios no podía ser trasladado, pero un ataúd sí. Y él dijo: entiérrenme en un ataúd, porque el día que Dios los lleva a la tierra que nos prometió, ese día ustedes se van a llevar mis huesos. Y la Biblia dice que así fue. Moisés llevó sus huesos. Y ¿saben qué, hermano? Tenemos que tener una convicción firme de lo que somos como hijos de Dios. Vayamos por favor a Génesis 45, por favor. José tenía 16 años cuando tuvo el sueño de las espigas, de la luna, del sol. José tenía 16 años cuando tuvo una visión por primera vez y conoció lo que era la voz de Dios. En el capítulo 45, versículo del 1 al 5, podemos ver una situación cuando sus hermanos, por algunas cosas que él hace, él los manda a llamar. Después de un tiempo de no haberse revelado a ellos como su hermano José, él los manda a llamar, porque él sabe que es el tiempo de decirles quién es él. Han pasado muchos años, hermano, y han pasado muchas cosas en la vida de José. Tal vez hay cosas que no están escritas, pero yo me imagino que a partir de lo que él vivió de salir de la cárcel, no todo fue fácil. Pero hay un versículo que a mí me gusta mucho y dice: él prosperaba en todo porque Dios estaba con él. Y saben que, hermano, nosotros podemos leer en Génesis 45, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó toda la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Este era un hombre que tenía claro el plan de Dios, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen claro el plan de Dios? Yo sé que hay unos que dicen: no tengo claro el plan de Dios. No sé por qué me pasa lo que me pasa, no entiendo todavía por qué. Pero cuando usted y yo tenemos claro el plan de Dios, cuando usted y yo hemos tenido una visitación de Dios, y Dios nos ha hablado a nuestro corazón y nos ha quebrantado y nos ha dado una palabra profética, nos ha dado un sueño, nos ha bendecido con una palabra rema, usted y yo tenemos que tener claro el plan de Dios para saber hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde va usted como hijo de Dios, hermano? ¿Hacia dónde va? A pesar de lo que está pasando a su alrededor, cuando usted y yo tenemos claro el propósito. José tenía claro para qué estaba aquí en la tierra. Él lo sabía desde muchos años antes de llegar a ser lo que fue. Él sabía que había sido llamado a ser próspero, a ser fructífero. Él sabía que había sido llamado. Hermano, ¿usted sabe que ha sido llamado? Usted ha sido llamado a ser un victorioso. Un victorioso, no un derrotado, hermano, ni un fracasado, ni a tener frustración en la vida. La frustración, ¿sabe cuándo se da? Cuando algo que uno soñó, uno esperó, pensamos que no se va a llevar a cabo, y ahí se da una frustración. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven frustrados, muchos cristianos que vienen el domingo, levantan las manos, pero hay frustración en el corazón, y siempre hay una pregunta de ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y ¿sabe qué, hermano? El por qué usted ya lo tiene resuelto, porque tengo un propósito para ti. Ese es el por qué. Si usted le ha preguntado a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Porque hay un propósito en este tiempo, en ese lugar y con esas personas. Hay un propósito, hay un plan, hermano.
Y yo siempre he dicho también, y esta frase salió de una conversación que teníamos. Estábamos hablando de presentar algo en la computadora y decíamos, bueno, por si falla la computadora hay que llevar una memoria, por si falla la memoria hay que llevar otra computadora. Y de ahí salió una frase de Dios tiene plan A, no tiene plan B, porque el plan A de Dios nunca falla. El plan A de Dios, los planes B son para cuando el plan A no sirve. Pero el plan original de Dios para su vida no falla y no fallará. Y se va a cumplir. Nosotros no podemos decirle, Señor, pues no tienes otra cosita por ahí porque lo que me prometiste no funcionó. No es así, hermano. Tenemos que esperar en las promesas. Tenemos que saber que lo que Dios nos prometió tiene. Ahora, hermano, ¿usted cree que todo lo que vivió José no era para como causar amargura en su corazón? Sí, el rechazo de sus hermanos, el rechazo, el haber sido vendido, el haber sido acusado de algo que no había hecho, el haber tenido que pagar por un delito que no había cometido, el haber tenido que sido esclavo y obedecer a alguien más que ni siquiera era de su familia, que ni siquiera era de su pueblo, que ni siquiera tenía sus costumbres, el tener que haber aprendido a vivir solo en una nación extranjera. ¿No creen que eso pudo haber amargado el corazón de José? Sí, sí pudo haberlo amargado, sí pudo haberlo endurecido, sí pudo haberlo hecho una persona infeliz, por supuesto que sí, pero él no lo permitió. Él no lo permitió, porque él sabía que cuando llegara lo que Dios le prometió, él tenía que tener un corazón sano para servir a Dios. Hermano, a veces las circunstancias cuando no salen como nosotros las soñamos, o estamos enfrentando luchas o problemas en la vida, algo que decimos es que ya llevo muchos años, nosotros podemos llenarnos de frustración, de amargura. Y no es que usted salga un domingo y le diga al hermano, tengo amargura, hermano, ¿cómo ve? No, uno canta, danza, sale de la iglesia, pero va viviendo con amargura o dureza en su corazón, porque hay algo que usted no entiende, hay algo que no entendemos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Por el propósito de Dios. Hay un programa que se llama Diseño Divino. ¿Alguien lo ha visto? Es un programa de diseño. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted es un diseño divino. Y hay una vida diseñada para usted. Hay una vida hecha para usted. Hay planes de parte de Dios. Ahora, si usted quiere ser una persona feliz, libre de amargura, de dolor, de culpas, de resentimiento, de odio, si usted quiere ser una persona feliz, tiene que perdonar y caminar hacia el propósito de Dios. El resentimiento, el rencor, el dolor, José sabía eso. La amargura te desvía del propósito de Dios. El resentimiento te desvía del propósito de Dios. El odio te desvía del propósito de Dios. Porque aunque yo venga a la congregación, si hay odio en mi corazón, Dios puede derramarse, Dios puede hablar, pero ese odio, ese resentimiento no va a llegar a mi vida, me va a estorbar. Y ¿saben qué, hermano? Nosotros debemos darnos cuenta que cuando guardamos eso en nuestra vida nos va a desviar, hermano. Nos va a desviar. Y yo creo que nosotros podemos decirle, Señor, yo voy a ser una persona feliz, feliz. La única manera de mantenernos firmes e íntegros es a través de creerle a Dios lo que Dios nos ha dicho. Hebreos 10, 38, 39, por favor. Es un versículo impactante, hermano, y yo creo que nos tiene que llegar a cada uno de nosotros. 38, 39 dice, más el justo, ¿cuántos justos hay aquí? Vivirá por la fe, y si, ¿qué dice? Retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para
Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir hoy, no soy de los que retroceden? Yo no soy de los que dan pasos hacia atrás y dice, bueno, no está pasando lo que yo quiero, las cosas no van como a mí me gustan, me voy, endurezco mi corazón, me frustro, me apago como cristiano, me quedo sentado sin hacer nada. Eso es retroceder. No solamente es irse de la iglesia. Retroceder también significa volverme un cristiano pasivo. Retroceder también significa volverme un cristiano sin fe, sin motivaciones en la vida. Retroceder también significa ser un cristiano con depresión, ser un cristiano que camina agachado. Eso también es retroceder. Pero ¿cuántos de los que están aquí pueden decir, yo no voy a retroceder? Yo no soy de esos, Dios. Señor, tú sabes lo que estoy pasando, pero tú sabes que yo no me rajo. Amén. Amén. Tú sabes que yo no doy un paso atrás. Hermano, yo quiero que usted sepa que no estoy diciendo que es muy fácil, pero con Dios todo es posible. Amén. Yo no quiero que usted me entienda mal decir, hermano, haga como que no pasa nada. Tampoco es eso. Usted tiene que enfrentar las circunstancias sabiendo que lo que está viviendo es parte del plan de Dios. Es el camino hacia lo que Dios le prometió. Es el camino. Y en el camino usted se va a encontrar cosas que tal vez no le gusten, pero no por eso se desvíe del camino. Siga mirando hacia enfrente. Amén. 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 Volvamos a Génesis capítulo 45 donde estábamos y vamos al versículo 7 y 10. José les dice a sus hermanos, no se entristezcan, yo soy su hermano José. Génesis 45, 7, 10 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Él pudo haber parado frente a sus hermanos y decir, ustedes tienen la culpa de todo lo que he vivido, ¿sí o no? Ustedes tienen la culpa. Ustedes me hicieron esto, así como nos gusta a algunos, ¿no? Todos sacar una lista de reproches. Es decir, ustedes me hicieron esto y por su culpa soy lo que soy. Pero a mí me gusta lo que dice José. No es por ustedes, es por Dios que estoy aquí. Y más adelante les dice, y lo que ven, todo lo que ven, es porque Dios me trajo. No les echa la culpa, no les dice, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron lo otro, ustedes merecen morir. Les dice, estoy aquí por Dios y me trajo aquí para preservación de la vida y para la liberación de un pueblo. Clarísimo, él tenía tan claro su propósito en la vida, él sabía para qué nació, hermano, y por eso él no se rindió en el camino, él no dejó las cosas ahí que se queden las circunstancias, las personas mejor. Él no dejó porque dijo, yo sé para qué estoy aquí en la tierra. Hermano, ¿sabe para qué está usted aquí? Si lo sabe, no se detenga, siga adelante, camine hacia lo que Dios le ha prometido. Dice el versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. ¿Saben que un corazón sano, hermano, va a hacer que cuando usted pase por ese proceso, usted bendiga a los que están a su alrededor? Cuando no hay un corazón sano, cuando uno guarda dolor, resentimiento, frustración, toda la gente que usted y yo nos encontremos en el proceso la vamos a lastimar, la vamos a herir. Un corazón herido siempre busca a quien culpar, siempre. Así que yo quiero que usted sepa que lo que está viviendo hoy, Dios lo permite con un propósito. No es la culpa de nadie más. No es la culpa de su esposo, no es la culpa de su esposa, no es la culpa de sus familiares, no
que la economía está muy mal, hermano. No es la culpa del medio ambiente, no es la culpa que la comida, porque ya inyectan a los pollos con hormonas. Que usted diga, no, es que esto que estamos viviendo es culpa. No es culpa de los partidos políticos, no es culpa del presidente, no es culpa de nadie. Si lo que usted está viviendo es parte del final feliz, del propósito, es parte de la película de su vida, es parte de lo que le hace a usted un victorioso, un vencedor, es parte de eso. Y José le dice, no fueron ustedes, no se preocupen, no se sientan mal, porque usted imagínese cómo estaban sus hermanos. José tenía todo el poder de hacer con ellos lo que quisiera, pero le dice, no se preocupen, Dios me trajo aquí, Dios me bendijo y por eso yo los voy a bendecir a ustedes. Hermano, cuando nosotros pasamos circunstancias en la vida, a veces somos lastimados por personas. No levante la mano, pero ¿cuántos hemos sido lastimados por alguien? Cuando usted entiende que usted es parte de un plan, que a veces Dios permite ciertas personas en la vida, usted no les va a devolver mal por bien. Digo, sí, mal por mal, les va a devolver bien por mal. Se los va a devolver. Y yo sé que gente dice, pero ¿cómo? Si me hicieron esto en la vida, ¿cómo lo voy a hacer? Porque usted habrá entendido por qué pasó lo que pasó, por qué tuvo que vivir lo que vivió. Vamos al capítulo 49 de Génesis, por favor, hermano. Ahí viene una profecía que Jacob suelta sobre cada uno de sus hijos, pero a mí me gusta mucho la profecía que suelta sobre José. En el versículo 22 dice, vamos a leer 22, 23 y 24 y después vamos a saltar al 26. Bueno, vamos a leerlo todos los versículos. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron ¿qué? Amargura, le asaltaron, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo ¿qué? Poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. El padre de José está diciendo, José, tú eres una rama fructífera, eres de bendición, porque el padre de José se da cuenta que José no solamente los va a bendecir a ellos, José ha sido de bendición a muchas familias. José ha traído gozo a muchas familias. José ayudó a que esta nación no muriera de hambre. José, a través de ser un hombre que buscaba la revelación de Dios y la recibió, pudo llevar a cabo los planes de Dios en la tierra. Pudo ser un hombre sabio, pero su padre dice, eres una rama fructífera. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos ramas fructíferas? ¿Cuántos de nosotros, por lo que hemos vivido en la vida, somos tal vez una rama seca y decimos, ya no puedo más, ya me piden demasiado, porque yo venga a la congregación es suficiente? Pero a José, a pesar de todo lo que vivió, fue llamado una rama fructífera. Hermano, usted y yo hemos sido llamados a dar fruto. El versículo 23 dice, le causaron amargura, le hicieron cosas que lastimaron su corazón, lo aborrecieron. Pero el versículo 24 dice, mas su arco se mantuvo poderoso y sus manos se fortalecieron. Hermano, esa es la voluntad de Dios para sacarlo de una batalla, para sacarlo de un problema. Usted no va a salir arrastrando la cobija de un problema y diciendo, ay no, qué bárbaro, estuvo durísimo. Usted va a salir como poderoso, fortalecido. Amén. Usted, la voluntad de Dios no es que usted ande ahí llorando por las esquinas, como diría una canción, ahí diciendo, pobrecito de mí. Es que a pesar de todo lo que usted pasa en la vida, usted pueda ser un hombre y una mujer que se fortalezca en la promesa de Dios. Fortalezcas en las promesas de Dios. Vamos a Génesis 50 y adelante donde estamos, por favor, hermano. Ya vamos a acabar. En Génesis 40, en los últimos capítulos, Jacob muere. 50. Jacob
muere y sus hermanos se preguntan, ¿será que ahora que murió nuestro padre, José nos va a hacer daño? Ellos aún seguían sin creer en la obra de Dios en el corazón de José. Y se acercan a José y le dicen, José, perdónanos, ¿no? Perdona nuestra maldad, no nos dejes morir, nuestro padre ya no está. Pero José les dice algo muy importante en el versículo 19, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo caminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto es algo que usted debe pensar siempre. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo cambió ¿qué? A bien. No importa lo que pase, hermano. No importa tan malas o tan grandes que se vean las cosas. Para Dios no hay algo que no pueda cambiar para bien. No hay algo que no nos dé para bien. Dios solo dice, cree y me agradarás. Confía en mí y me agradarás. Pero cree a pesar de cualquier cosa y yo te voy a galardonar. Yo te voy a premiar con lo que te prometí. Lo van a ver tus ojos. Lo vas a poder palpar. Lo vas a vivir. No solo tú, sino tus generaciones. Tus generaciones. ¿Y saben qué? Le dice, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios me caminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Esto que ven hoy, hermanos, esto que ustedes ven hoy, lo hizo Dios. Lo hizo el Señor. Cuando yo pasé por el proceso que le estaba contando, yo recaí 2 veces. Pasaron muchas cosas dolorosas. Se me cayó el cabello completamente. 3 veces. Era algo muy fuerte. Y yo me acuerdo que una vez un predicador me vio, yo traía un turbante porque no tenía cabello. Y él me vio, lloró por mí y me dijo, es que yo sé que el cabello para las mujeres es muy importante. Y él me vio y me dijo, ¿estás triste, verdad? Y yo le dije, sí. Él oró por mí, pasaron muchas cosas. Pasé un proceso de quimioterapia pesado, duro. Las personas que han recibido quimioterapia saben lo que hace la quimioterapia en el cuerpo. Pero ¿sabe a mí que me gustaba, hermano? Cada vez que yo le decía a alguien, hermano, ¿puede orar por mí? ¿Por qué? Porque esto y lo otro. No es cierto, tú no has pasado eso. Tú no estás enfermo. Tú no recibes quimioterapia, no pareces. Y ¿sabe qué, hermano? Yo entiendo cuando José dice, lo que ustedes ven, Dios lo hizo. Lo que ustedes ven es obra de Dios. Y yo me acuerdo que la gente me veía, yo estudié así mi carrera. Mis maestros pues a veces no podían comprenderlo. Mis papás me decían a veces, hija, pues aunque saques un 6, tú no te estreses, ¿no? Tú saca un 6, hija, un 7, no te preocupes, hija. O sea, ellos querían que yo no me estresara, pues, ¿no? Y yo les decía, no voy a sacar esto. Y trataba de salir lo mejor que yo podía. Terminé mi carrera, me casé. Y sabe que, hermano, esto que usted ve hoy, a mí me desahuciaron a los 11 años de edad. Y si usted me ve hoy es porque Dios lo hizo. Amén. Igual lo hace con usted. Igual. Los médicos dijeron 1 año. 1 año, eso es todo lo que hay. Riñones casi deshechos, silla de ruedas, anemia, deshidratación. 1 año. 1 año y no más. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que el diablo había pensado para mal, Dios lo cambió para bien. Y a veces usted va a enfrentar circunstancias, tal vez no es con una persona, tal vez algo está viviendo en la vida y eso está amargando su corazón. Usted tiene que entender que Dios lo sostiene y Dios está con usted y Dios le va a llevar a ser una bendición cuando usted salga de ahí, o aún estando en ese problema, aún estando en medio de la dificultad. Usted puede ser bendición, hermano. Puede ser de mucha bendición. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, yo estudiaba, yo llevaba mi turbante porque no tenía pelo. Y entonces las maestras me decían, ¡ay, qué bonito
corazón. Usted determina cómo llega en su corazón al final de la meta. Usted tiene que decir, no, yo voy a guardar mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. Y yo un día en este proceso de recaer, de ir al médico, en el último año que tuve que regresar otra vez a Puebla, ya no como antes, pero regresar a estudios, a una biopsia que tengo pendiente, yo le dije a mi esposo, ayúdame a orar. Pero yo no le dije, vamos a pedirle a Dios que me sane, porque ¿qué cree, hermano? Dios ya me prometió hace mucho que me va a sanar. Entonces yo ya no le digo, Señor, sáname, porque yo sé que Dios ya lo hace. Pero le dije a mi esposo, ora por mí, porque yo no me quiero amargar, porque yo sé que la amargura daña a los demás y yo no quiero pasar por esto con un corazón amargado. Es lo que yo menos quiero. Y le dije, Señor, no permitas que yo me amargue, no permitas que yo sea una persona frustrada, lamentándome por lo que estoy pasando. Quiero ser una persona feliz. Quiero ser una persona feliz, hermano. Y cuando yo escuchaba el testimonio de esta mujer en la televisión, cuando dice, el lupus echó a perder la vida de mi hija, yo pude decir, a mí las circunstancias no me echan a perder la vida, porque mi vida está en las manos de Dios. Las circunstancias no me pueden echar a perder la vida, a menos que usted lo permita. Lo doloroso no le puede echar a perder la vida, aún lo físico no le puede echar a perder la vida, porque usted no depende de eso, usted debe depender de Dios. Y si Dios le prometió algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y envió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Versículo 24 y 25, hermano, si gusta ponerse de pie, por favor. Y dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente, ¿qué? Os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra en que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. El versículo 25 también les vuelve a decir, Dios ciertamente los visitará. ¿Sabe qué, hermano? ¿Por qué José pudo decir eso? Porque Dios ya lo había visitado a él. Dios había visitado muchas veces a José. José sabía lo que era una visitación de Dios. José sabía lo que era sentir la presencia de Dios al lado. La Biblia cada vez que nos dice Dios estaba con él, era porque Dios estaba ahí sentado con él en la cárcel, en la casa de Potifar, en las circunstancias más dolorosas. Dios estaba ahí con él. Y cuando él les dice, ciertamente los va a visitar Dios, él quería que ellos tuvieran la experiencia que él tuvo durante toda su vida. La visitación de Dios, hermano, nos da visión. Cuando usted es visitado por Dios, usted tiene visión para saber qué es lo que hay adelante, qué es lo que Dios va a hacer con mi vida. Si usted el día de hoy está enfrentando algo que está lastimando, algo doloroso, una circunstancia que usted no entiende, un problema, usted tiene que decirle, Señor, visítame, visítame. Y José les dice a sus hermanos, Dios nos va a visitar y va a cumplir lo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en Hebreos 11:27, que era el versículo 22 que leíamos al principio, dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José nunca dejó de creer. Y él pudo ver lo que Dios le prometió a los 16 años. Él lo vio, lo vivió. Pero había una promesa que todavía estaba a punto de cumplirse, la libertad del pueblo de Dios. Pero él les dijo con una convicción tremenda, yo sé que va a pasar. El día que se pase, por lo menos quiero que mis huesos estén ahí. Yo sé que va a pasar. Él pudo morir y decir, bueno, pues si pasa los felicito y si no, pues ya ni modo, ya me voy yo, ya no estoy comprometido. Pero él aún antes de morir les dijo, va a pasar. Dios va a hacer lo que les prometió. Amén. Entonces, yo quisiera que pudiéramos orar un momento. Y si me puedes poner una canción.
cosas que son problemas para nosotros y nos gustaría pasarlos, nos gustaría no tener que vivirlos, nos gustaría vivirlos de otra manera. Y podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, tú sabes lo que estoy viviendo. Tú sabes que tal vez he sido lastimado, he sido rechazado, hay cosas dolorosas que han pasado en mi vida, pero yo en el nombre de Jesús, yo creo en tu promesa. Y yo quiero que si usted ha recibido una promesa de Dios, usted levante su mano. Si usted dice: es que no me acuerdo, tiene que recordar las promesas de Dios. Y antes de orar por otra cosa, yo quiero que usted empiece a darle gracias por lo que Dios le prometió. Gracias por los pactos que Dios ha hecho con usted. Gracias porque cada palabra que ha salido de la boca de Dios, del corazón de Dios, se va a llevar a cabo. Lo que usted está viviendo hoy solo es el camino, hermano. Y usted y yo debemos darle gracias a Él por lo que Él nos ha prometido. Si usted en algún momento ha dejado de creer, ha tirado la toalla como cristiano, se ha endurecido su corazón, ha empezado a caminar en tristeza, en amargura, por lo que usted está viviendo, dígale: Señor, yo te entrego este dolor, te entrego este problema. No voy a tener un corazón frustrado, no voy a ser una persona amargada, resentida, culpando a los demás. Voy a ser una persona libre de dolor. Vamos, hermano, traiga su corazón delante del Señor y dígale: Padre, yo sé que tú harás cosas grandes, yo sé que tú harás cosas gloriosas en mi vida. Tú me lo has prometido, tú me lo has dicho una y otra vez, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirles algo, hermanos. Yo sé que hay personas aquí, no abra sus ojos, por favor. Hay personas aquí con dolor en su corazón, frustración, amargura, porque lo que están viviendo les ha lastimado mucho. Pero ustedes esta mañana quieren renunciar a eso, quieren ser felices y ser de bendición a unos a los que le han hecho daño. Pueden pasar al frente, por favor, hermano. Todos aquellos que digan: yo esta mañana descanso en el Señor, yo le entrego todo dolor, toda tristeza, toda amargura, Señor. Yo voy a ser una persona que sea bendición a los demás. Voy a creer en el propósito que Dios tiene para mi vida. Voy a vivir lo que estoy viviendo como un hijo de Dios digno, libre, firme, manteniéndome firme en lo que Él está haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, renunciamos. Y si usted no quiere pasar ahí en su lugar, renuncia a todo dolor, a toda amargura, a todo resentimiento, a todo aquello que las circunstancias puedan haber causado en su vida. Dígale: Señor, yo traigo mi corazón delante de ti. Vamos, las personas que están aquí al frente, no esperen que oren por usted. Traiga esa condición delante de Dios y dígale: Señor, voy a caminar en estas circunstancias como caminó José, creyéndote, sabiendo que tú tenías el control de todas las cosas, que no has perdido el control de las circunstancias, que lo que yo he visto que a veces parece que se aleja más, no es así, es parte del propósito divino. Y no fue nadie más quien nos trajo aquí, fuiste tú, Señor, fuiste tú, Señor. Tú eres el que va a cambiar lo malo por lo bueno, tú eres el que va a transformar toda circunstancia de dolor en algo glorioso. Tú eres el que va a levantar y va a transformar, Señor, los corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo lo creo, Señor, yo lo creo, porque nosotros seremos una iglesia fructífera, una iglesia de bendición, una iglesia fortalecida, una iglesia fortalecida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Seremos llamados ramas fructíferas, seremos llamados ramas fructíferas, ramas que dan fruto, ramas que cobijan a otros, ramas que bendicen a otros, porque nuestros corazones serán sanos para ti, Señor, serán sanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, 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 Señor, porque yo sé que tú eres el Dios de poder y tú nos fortaleces, Señor, y
promesas determinan las circunstancias.